El sol abrasador del mediodía caía sin piedad sobre la arena del hipódromo más prestigioso de toda Andalucía, mientras cientos de espectadores abanicaban sus rostros sudorosos con programas de mano que ya no servían para refrescar el ambiente cargado de expectación. Era el día de la Gran Copa Internacional, una competencia que se celebraba solo una vez cada 5 años y que reunía a los mejores jinetes y las más finas bestias de toda Europa. Sin embargo, en medio de toda esa grandeza, había un problema que tenía a los organizadores al borde del colapso nervioso. Tormenta, un semental negro azabache de ojos destellantes y temperamento imposible, había derribado ya a 6 de los mejores jinetes del continente. La tribuna principal, donde se encontraban los jueces, patrocinadores y personalidades más importantes del mundo ecuestre, vibraba con murmullos de preocupación. Don Fernando Mendoza, el organizador principal del evento, se limpiaba el sudor de la frente con un pañuelo que ya había empapado por completo. Sus manos temblaban ligeramente mientras revisaba una y otra vez la lista de participantes que quedaban por montar a Tormenta. Era un caballo que había llegado de manera misteriosa al evento, sin dueño conocido, encontrado vagando por las montañas cercanas apenas una semana antes de la competencia. Los veterinarios confirmaron que era un ejemplar excepcional, con una musculatura y elegancia que no habían visto jamás, pero su comportamiento era completamente impredecible. Heinrich Müller, el campeón alemán con 30 años de experiencia y múltiples medallas olímpicas, había sido el primero en intentarlo. Su confianza se desplomó en cuestión de segundos cuando Tormenta lo lanzó por los aires como si fuera un muñeco de trapo, aterrizando de manera aparatosa contra las vallas de seguridad. Los paramédicos lo llevaron con una costilla fracturada y el orgullo hecho pedazos. François Dubois, el elegante jinete francés conocido por su técnica impecable, no tuvo mejor suerte. Apenas puso un pie en el estribo, el caballo se alzó en 2 patas y comenzó a girar en círculos frenéticos, obligando a François a saltar antes de que lo aplastara contra el suelo. Uno tras otro, los mejores exponentes del deporte ecuestre europeo fueron cayendo ante la furia indomable de Tormenta. Roberto Castellani, el italiano que había ganado 3 campeonatos consecutivos, logró mantenerse sobre la montura durante casi 2 minutos, pero el caballo lo derribó con una maniobra tan violenta que los espectadores gritaron de terror al ver cómo el jinete rodaba por la arena levantando nubes de polvo. James Mackenzie, el escocés famoso por su valentía con los caballos más difíciles, ni siquiera pudo acercarse lo suficiente. Tormenta le propinó una cos que lo mandó directamente al hospital con una conmoción cerebral. El ambiente en el hipódromo se había tornado sombrío y tenso. Los comentaristas deportivos hablaban en voz baja, sin saber cómo explicar a la audiencia televisiva internacional lo que estaba sucediendo. Nunca en la historia de la competencia un solo caballo había derrotado a tantos jinetes de élite en una sola tarde. Las apuestas se cancelaron, los patrocinadores comenzaron a hablar de suspender el evento, y algunos espectadores ya empezaban a abandonar las tribunas, murmurando entre ellos que aquello no era una competencia deportiva sino un espectáculo de crueldad animal. En una esquina apartada de los establos, lejos del bullicio y las cámaras, se encontraba sentada en un banco de madera una mujer que parecía completamente ajena al caos que se desarrollaba a pocos metros de distancia. Elena Vázquez tenía 32 años, el cabello castaño recogido en una coleta sencilla, y vestía una indumentaria de montar que había visto mejores días. Sus botas estaban gastadas por años de uso, su chaqueta tenía pequeños remiendos casi imperceptibles, y en sus manos callosas sostenía un sándwich de jamón que había preparado esa mañana en la pequeña pensión donde se hospedaba. No pertenecía al mundo de los grandes patrocinadores ni las marcas de lujo. Era simplemente una instructora de equitación de un pequeño pueblo en Extremadura, que había llegado hasta allí después de ganar una clasificatoria local que ni siquiera había sido transmitida por televisión. Los otros competidores la habían ignorado por completo desde el momento en que pisó el hipódromo. Para ellos, Elena era una intrusa, una amateur que había llegado ahí por pura casualidad
y que probablemente saldría corriendo en cuanto viera la magnitud del evento. Ninguno se había molestado en saludarla o dirigirle la palabra, y cuando los organizadores leyeron su nombre en la lista de participantes, algunos incluso soltaron risitas despectivas. Sin embargo, Elena no parecía afectada por el desprecio. Sus ojos cafés se mantenían serenos, observando con atención cada movimiento de Tormenta desde la distancia, estudiando sus reacciones, su lenguaje corporal, la manera en que sus músculos se tensaban antes de cada embestida. Mientras los mejores jinetes del mundo se retiraban uno tras otro con heridas y egos destrozados, Elena permanecía inmóvil en su banco, masticando lentamente su sándwich y observando. Había algo en su mirada que contrastaba completamente con la desesperación que comenzaba a apoderarse de los organizadores. Era una expresión de comprensión profunda, como si estuviera viendo algo que los demás no podían percibir. De vez en cuando, asentía levemente con la cabeza, como si estuviera manteniendo una conversación silenciosa con el caballo rebelde que tenía enloquecidos a los mejores profesionales del continente. Don Fernando Mendoza, al borde de la desesperación y con la presión de cancelar el evento más importante de su carrera, comenzó a caminar nerviosamente entre los establos buscando alguna solución milagrosa. Los pocos jinetes que quedaban en la lista se habían acercado a observar los intentos fallidos de sus colegas, y sus rostros reflejaban una mezcla de respeto y terror hacia Tormenta. Algunos hablaban en voz baja de retirar al animal de la competencia. Otros sugerían traer tranquilizantes, pero todos parecían coincidir en que aquel caballo era simplemente imposible de montar. Fue entonces cuando la mirada de don Fernando se posó sobre Elena, que seguía sentada tranquilamente en su rincón apartado. Por un momento, se sintió tentado de acercarse y sugerirle que se retirara voluntariamente para evitarle una humillación pública, pero algo en la postura serena de la mujer lo detuvo. Había una seguridad silenciosa en su manera de observar a Tormenta, una confianza que no había visto en ninguno de los campeones que ya habían fracasado. Era como si Elena supiera algo que todos los demás ignoraban, un secreto que solo ella podía descifrar. Los minutos pasaban y la tensión en el hipódromo era palpable. Las cámaras de televisión enfocaban constantemente a Tormenta, que paseaba por su corral con la cabeza alta y las crines ondeando al viento, consciente de que había derrotado a todos los que se habían atrevido a desafiarlo. Su pelaje negro brillaba bajo el sol andaluz, y sus ojos oscuros parecían desafiar a cualquiera que se atreviera a acercarse. Era una bestia magnífica, pero aparentemente indomable. En la tribuna de prensa, los periodistas deportivos de toda Europa comenzaban a redactar artículos sobre el fracaso más estrepitoso en la historia de la equitación competitiva. Algunos hablaban de suspender para siempre las competencias con caballos salvajes. Otros criticaban duramente a los organizadores por no haber evaluado mejor el temperamento de Tormenta antes de incluirlo en el evento. Las redes sociales se llenaban de videos de las caídas más espectaculares, y los hashtags sobre el caballo asesino comenzaban a volverse tendencia mundial. Pero Elena Vázquez permanecía ajena a todo ese ruido mediático. Sus ojos seguían fijos en Tormenta, estudiando cada detalle de su comportamiento. Había terminado su sándwich hacía ya rato, pero no se había movido de su banco. Era como si estuviera esperando el momento perfecto, el instante preciso en que todo se alinearía para permitirle hacer lo que nadie más había logrado. En su mente, repasaba años de experiencia con caballos difíciles, recordaba cada lección aprendida en los pequeños establos de su pueblo, donde había trabajado con animales rescatados, maltratados, abandonados. Sabía que Tormenta no era malvado ni imposible, simplemente estaba comunicando algo que nadie se había molestado en escuchar. La tarde avanzaba y el sol comenzaba a declinar lentamente hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que se reflejaban en la arena del hipódromo. Don Fernando Mendoza se acercó finalmente al micrófono oficial, preparándose para anunciar la suspensión del evento, cuando una voz tranquila pero firme resonó desde los establos. «Todavía no han terminado la lista», dijo Elena Vázquez,
poniéndose de pie lentamente y ajustándose los guantes de montar que había mantenido en sus manos durante toda la tarde. «Yo aún no he intentado montar a Tormenta». El silencio que siguió a las palabras de Elena fue tan absoluto que incluso los murmullos de los espectadores se desvanecieron por completo. Don Fernando Mendoza se quedó paralizado con el micrófono a medio camino de sus labios, mientras cientos de pares de ojos se giraron hacia aquella mujer de apariencia sencilla que acababa de pronunciar las palabras más audaces que se habían escuchado en todo el día. Los organizadores, los jueces, los patrocinadores e incluso los jinetes heridos que permanecían en las gradas médicas, todos la observaron con una mezcla de incredulidad y preocupación genuina por su bienestar mental. Heinrich Müller, que observaba desde una camilla con su costilla vendada, fue el primero en reaccionar con una carcajada áspera que resonó en el aire tenso del hipódromo. «¿En serio?», murmuró en su inglés con acento alemán, dirigiéndose a los paramédicos que lo atendían. «¿Esa mujer piensa que puede lograr lo que nosotros no pudimos? Es una locura total». François Dubois, que se encontraba sentado en una silla cercana con una bolsa de hielo en el hombro, negó con la cabeza con expresión de lástima. «Alguien debería detenerla antes de que se mate», comentó en voz baja a Roberto Castellani, quien aún tenía arena en el cabello después de su espectacular caída. Sin embargo, Elena no parecía escuchar los comentarios despectivos ni las miradas condescendientes que le dirigían desde todas las direcciones. Con pasos lentos pero decididos, comenzó a caminar hacia el corral donde Tormenta se paseaba con altivez, como un rey consciente de haber derrotado a todos sus retadores. Sus botas gastadas crujían suavemente contra la arena, y cada paso que daba parecía generar más tensión en el ambiente ya de por sí cargado de expectativa y nerviosismo. Don Fernando Mendoza, recuperándose del shock inicial, se acercó rápidamente hacia ella con expresión de pánico en el rostro. «Señorita Vázquez», le dijo con voz entrecortada por la urgencia, «comprendo su valentía, pero debo insistir en que reconsidere esta decisión. Hemos tenido ya 6 jinetes profesionales heridos, algunos de gravedad. Este animal es claramente peligroso y no podemos permitir que se lastime». Sus palabras salían atropelladas, como si temiera que Elena pudiera cambiar de opinión si no la detenía de inmediato. Elena se detuvo a unos metros del corral y giró lentamente para enfrentar al organizador principal. Sus ojos cafés brillaban con una determinación serena que contrastaba dramáticamente con el pánico que se reflejaba en el rostro de don Fernando. «Con todo respeto», dijo con una voz calmada pero firme, «vine aquí para competir, no para ser espectadora. Mi nombre está en esa lista por derecho propio. Gané mi clasificatoria de manera limpia, y tengo tanto derecho como cualquier otro participante a intentar montar a Tormenta». Las cámaras de televisión que habían estado enfocando los establos médicos y las tribunas semivacías se giraron todas hacia Elena con un interés renovado. Los comentaristas deportivos, que minutos antes hablaban de la debacle más grande en la historia de la equitación, de repente tenían una nueva historia que contar. «Damas y caballeros», murmuró uno de ellos al micrófono, «tenemos un desarrollo completamente inesperado. Una competidora desconocida, Elena Vázquez de Extremadura, España, se ha ofrecido voluntariamente para intentar montar al caballo que ha derrotado a los mejores jinetes de Europa». Mientras los camarógrafos ajustaban sus lentes para capturar cada detalle, Elena continuó su camino hacia Tormenta con una tranquilidad que rayaba en lo sobrenatural. Algunos espectadores comenzaron a gritar advertencias desde las tribunas, otros pidieron que alguien la detuviera antes de que fuera demasiado tarde. Pero había algo en su manera de moverse, en la confianza silenciosa que irradiaba con cada paso, que hacía que incluso los más escépticos se quedaran callados para observar lo que estaba a punto de suceder. Tormenta, que había estado paseando de un lado a otro de su corral con la cabeza alta y los músculos tensos, de repente se detuvo completamente. Sus orejas se enderezaron hacia Elena, y por primera vez en toda la tarde, su postura cambió ligeramente. No era la misma posición defensiva y agresiva que había mantenido frente a todos los demás jinetes. Había algo diferente en la manera como observaba a esta mujer que se acercaba sin prisa
sin el aire de arrogancia y dominación que habían mostrado todos los demás. Elena llegó hasta la cerca del corral y se detuvo a una distancia prudente, pero no demasiado lejos. No hizo ningún movimiento brusco ni intentó llamar la atención del caballo. Simplemente se quedó allí, de pie, observándolo con la misma serenidad que había mantenido durante toda la tarde. Sus manos descansaban relajadas a los costados, y su respiración era tan pausada y tranquila que parecía completamente ajena a la tensión que electrificaba el aire a su alrededor. Los minutos pasaron en un silencio casi místico. Tormenta la observaba con una intensidad que no había mostrado hacia ningún otro competidor, y Elena le devolvía la mirada sin pestañear, como si estuvieran manteniendo una conversación silenciosa que nadie más podía entender. Los espectadores, los organizadores, los paramédicos, todos permanecían inmóviles, hipnotizados por aquella extraña conexión que parecía estar formándose entre la mujer y la bestia que había aterrorizado a los mejores jinetes del continente. «¿Qué está haciendo?», susurró François Dubois a Roberto Castellani, sin apartar la vista de la escena que se desarrollaba frente a ellos. «No se está moviendo, no está tratando de acercarse ni de establecer dominancia. Es como si estuviera esperando que él tome la decisión». Roberto asintió lentamente, con el ceño fruncido en concentración. Había montado caballos durante más de 20 años, pero nunca había visto a nadie acercarse a un animal problemático de esa manera. En la tribuna de prensa, los comentaristas luchaban por encontrar palabras que describieran lo que estaba sucediendo. «Esto es completamente inusual», murmuró uno de ellos al micrófono. «La señorita Vázquez no está siguiendo ninguna de las técnicas tradicionales de acercamiento. No hay gestos de dominación, no hay intentos de establecer control. Es como si estuviera comunicándose con el animal de una manera que no podemos comprender». Lentamente, casi imperceptiblemente, Tormenta comenzó a mover la cabeza hacia Elena. No era el movimiento agresivo y desafiante que había mostrado hacia todos los demás. Era algo más curioso, más evaluativo. Sus grandes ojos oscuros la estudiaban con una intensidad que hacía que el aire mismo pareciera vibrar con electricidad. Elena no se movió ni un centímetro, pero algo en su expresión cambió ligeramente, como si hubiera recibido una señal que solo ella podía interpretar. Don Fernando Mendoza, que había estado observando la escena con creciente nerviosismo, se acercó a uno de los jueces principales. «¿Deberíamos detener esto?», preguntó en voz baja, sin apartar la vista de Elena y Tormenta. «No se está moviendo, pero tengo la sensación de que algo está a punto de suceder». El juez, un hombre mayor con décadas de experiencia en competencias ecuestres, negó lentamente con la cabeza. «Nunca he visto nada igual», admitió con voz ronca. «Ese caballo está respondiendo a ella de una manera completamente diferente. Creo que deberíamos dejar que continúe, pero tener los equipos médicos en alerta máxima». En las tribunas, los espectadores que habían permanecido después de las caídas espectaculares de la tarde se inclinaban hacia adelante en sus asientos, completamente absortos en el drama silencioso que se desarrollaba en la arena. Algunos habían sacado sus teléfonos para grabar, otros simplemente observaban con la boca abierta, incapaces de comprender completamente lo que estaban presenciando. Era como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado, creando una burbuja de quietud en medio del caos y la tensión que había dominado todo el día. Tormenta dio un paso hacia la cerca, luego otro. Su postura había cambiado completamente. Ya no era la de un guerrero preparado para la batalla, sino la de un animal genuinamente curioso que había encontrado algo inesperado. Elena permaneció inmóvil, pero una sonrisa casi imperceptible comenzó a formarse en las comisuras de sus labios. Era una expresión de reconocimiento, como si finalmente hubiera confirmado algo que había sospechado desde el momento en que vio al caballo por primera vez. Los paramédicos, siguiendo las instrucciones del juez principal, se posicionaron discretamente alrededor del corral con sus equipos listos. Los otros jinetes, pese a sus heridas y su orgullo lastimado, no podían apartar la vista de la escena. Había algo hipnótico en la manera como Elena y Tormenta se observaban mutuamente,
algo que trascendía las técnicas tradicionales de equitación y se adentraba en un territorio completamente desconocido para todos los presentes. La tarde comenzaba a declinar y las luces artificiales del hipódromo se encendieron automáticamente, creando un contraste dramático entre las sombras largas y los haces de luz que iluminaban la arena. En ese escenario casi teatral, una mujer sencilla de un pueblo extremeño y un caballo salvaje que había derrotado a los mejores jinetes de Europa continuaban su extraña danza de miradas y silencio, preparándose para un momento que cambiaría para siempre la historia de esa competencia y revelaría secretos que nadie había imaginado. El momento se extendía como si el universo mismo hubiera decidido pausar su ritmo habitual para permitir que algo extraordinario sucediera. Elena permaneció inmóvil junto a la cerca, pero ahora sus labios se movían ligeramente, susurrando palabras tan bajas que ni siquiera los micrófonos direccionales de las cámaras de televisión podían capturarlas. Sus ojos nunca se apartaron de Tormenta, y el caballo, como respondiendo a una invitación invisible, se acercó otro paso más hacia ella. Ya no había agresividad en su postura. Sus músculos se habían relajado y sus orejas apuntaban hacia adelante con genuina curiosidad. «¿Qué le está diciendo?», murmuró uno de los comentaristas deportivos, inclinándose hacia su micrófono como si eso pudiera ayudarle a descifrar las palabras que Elena pronunciaba. En la tribuna de jueces, don Fernando Mendoza se había acercado lo suficiente para intentar escuchar, pero las palabras de Elena eran como un susurro llevado por el viento, incomprensible para todos excepto para el destinatario de 4 patas que las recibía con una atención absoluta. Lo que Elena estaba haciendo desafiaba todo lo que los expertos en equitación habían aprendido durante décadas de entrenamiento y competencia. No había gestos de dominación, no intentaba establecer su autoridad sobre el animal, no empleaba ninguna de las técnicas tradicionales que todos los jinetes profesionales habían utilizado sin éxito esa tarde. En cambio, parecía estar invitando a Tormenta a una conversación, como si reconociera en él no solo un animal magnífico, sino un ser con su propia historia, sus propios miedos y sus propias razones para rechazar violentamente a todos los que habían intentado montarlo. Tormenta extendió su hocico hacia Elena, deteniéndose apenas a unos centímetros de sus manos, que permanecían relajadas junto a la cerca. El caballo inhaló profundamente, como si estuviera memorizando su aroma, estudiando algo en ella que no había encontrado en ninguno de los otros jinetes. Sus grandes ojos oscuros la observaban con una intensidad que hacía que los espectadores más cercanos contuvieran la respiración, esperando que en cualquier momento la bestia que había aterrorizado a los mejores profesionales del continente mostrara su lado violento. Pero no sucedió nada de eso. En cambio, Elena finalmente movió una de sus manos, tan lentamente que el gesto parecía desarrollarse en cámara lenta. No la extendió hacia Tormenta de manera directa o demandante. Simplemente la levantó ligeramente, con la palma hacia arriba, en lo que parecía más una ofrenda que un intento de control. Sus dedos estaban completamente relajados, y había algo en la posición de su mano que transmitía una invitación pacífica, una propuesta de amistad que no tenía nada que ver con la dominación o la conquista. El caballo observó la mano extendida durante varios segundos que parecieron eternidades. En las tribunas, el silencio era tan absoluto que se podía escuchar el susurro del viento entre las estructuras metálicas del hipódromo. Los paramédicos habían detenido incluso sus preparativos para no hacer ruido, y los camarógrafos ajustaban sus lentes con movimientos tan cuidadosos que parecían estar documentando un ritual sagrado en lugar de una competencia deportiva. Finalmente, Tormenta extendió su hocico y tocó suavemente la palma de Elena con una delicadeza que contrastaba dramáticamente con la violencia que había mostrado durante toda la tarde. El contacto fue tan ligero que apenas se percibió, pero el efecto en el ambiente fue eléctrico. Un murmullo colectivo se alzó desde las tribunas, una mezcla de asombro, alivio y expectativa que resonó por todo el hipódromo como el eco de un milagro en desarrollo. Elena sonrió entonces, no con triunfo o satisfacción,
sino con una calidez genuina que transformó completamente su rostro. Era la sonrisa de alguien que acababa de confirmar una sospecha que había albergado desde el primer momento, la expresión de reconocimiento de alguien que había visto más allá de la superficie y había encontrado algo hermoso y complejo oculto bajo las apariencias. Sus dedos se curvaron ligeramente, acariciando con infinita suavidad el hocico de Tormenta, quien no solo no retrocedió, sino que presionó levemente contra su toque, como buscando más de esa conexión inexplicable que se había formado entre ellos. «Increíble», susurró Heinrich Müller desde su camilla, olvidando por completo el dolor de su costilla fracturada. «Ese caballo me tiró como si fuera un saco de papas, y con ella está comportándose como un cordero». François Dubois asintió lentamente, con una expresión de asombro que mezclaba admiración y desconcierto. «Debe ser algún tipo de técnica especial que aprendió en algún lugar», murmuró, aunque en su voz había una nota de duda, como si sus propias palabras no le convencieran completamente. Roberto Castellani, que había observado la escena con creciente fascinación, negó con la cabeza. «No es una técnica», dijo con convicción inesperada. «He visto todas las técnicas de acercamiento que existen. He estudiado con los mejores entrenadores del mundo. Esto es algo completamente diferente. Es como si ella pudiera hablar su idioma». Sus palabras resonaron en el silencio tenso de los establos médicos, donde los jinetes heridos se habían reunido para observar algo que desafiaba todo lo que creían saber sobre su profesión. Elena comenzó a hablar de nuevo, esta vez un poco más alto, aunque sus palabras seguían siendo dirigidas exclusivamente a Tormenta. «Ya sé por qué los rechazaste a todos», le dijo con una voz suave pero clara, que algunos de los espectadores más cercanos pudieron escuchar. «No querían conocerte realmente, ¿verdad? Solo querían dominarte, demostrarte quién mandaba. Pero tú no eres un animal que se deje dominar así como así. Tienes tu propia historia, tu propio corazón». Las cámaras de televisión capturaron cada palabra, y los comentaristas deportivos luchaban por encontrar una explicación lógica para lo que estaban presenciando. «Damas y caballeros», murmuró uno de ellos con voz entrecortada, «estamos siendo testigos de algo completamente único en la historia de la equitación competitiva. La señorita Vázquez parece haber establecido una conexión con Tormenta que va más allá de cualquier técnica conocida». En la tribuna principal, los patrocinadores y personalidades importantes del mundo ecuestre observaban con una mezcla de fascinación y preocupación. Algunos de ellos habían invertido millones en los jinetes que ahora yacían heridos en los establos médicos, y ver que una desconocida lograra lo que sus campeones no habían podido era tanto inspirador como profundamente perturbador para sus nociones preconcebidas sobre el deporte. Elena continuó acariciando a Tormenta, extendiendo gradualmente su toque hacia el cuello del caballo, quien no solo permitía el contacto sino que parecía disfrutarlo. Sus músculos, que habían estado tensos y preparados para la batalla durante toda la tarde, se relajaron visiblemente bajo las caricias suaves de Elena. Era como si años de desconfianza y agresividad se estuvieran disolviendo lentamente bajo el toque de alguien que finalmente lo veía como algo más que un obstáculo que conquistar. «Me recuerdas a Libertad», murmuró Elena, refiriéndose a algo que solo ella conocía. «Era un caballo salvaje que encontré en las montañas cerca de mi pueblo. También había sido maltratado. También desconfiaba de todos. Me tomó meses ganarme su confianza, pero cuando finalmente lo logré». Su voz se desvaneció en un susurro, pero había algo en su tono que sugería que la historia de Libertad había tenido un final hermoso, un desenlace que ella esperaba replicar con Tormenta. Los minutos continuaron pasando, y la conexión entre Elena y el caballo se profundizaba visiblemente con cada segundo. Tormenta había bajado completamente la guardia, permitiendo que Elena acariciara su cuello, su crin, incluso su frente, con una confianza que resultaba asombrosa considerando lo que había sucedido durante el resto de la tarde. Era como si hubiera reconocido en ella a alguien diferente,
Alguien que no venía con la agenda de dominación y control que había caracterizado a todos los demás jinetes. ¿Creen que intentará montarlo?, preguntó uno de los espectadores en voz alta, rompiendo parcialmente el hechizo de silencio que había envuelto al hipódromo. La pregunta resonó en la mente de todos los presentes, porque aunque Helena había logrado lo imposible al establecer una conexión pacífica con Tormenta, la verdadera prueba sería si podía montarlo y completar el desafío que había derrotado a los mejores jinetes de Europa. Don Fernando Mendoza se acercó cautelosamente, todavía temiendo que cualquier movimiento brusco pudiera romper la frágil magia que se había creado entre Helena y Tormenta. «Señorita Vázquez», dijo con voz suave pero audible, «ha logrado algo extraordinario. Si desea intentar montarlo, tenemos todos los equipos de seguridad preparados, pero por favor, comprenda que no hay presión alguna. Lo que ya ha hecho es más de lo que cualquiera de nosotros esperaba». Helena giró ligeramente la cabeza hacia él, sin apartar completamente su atención de Tormenta, y sonrió con una confianza serena que hizo que los corazones de todos los presentes se aceleraran con anticipación. «Oh, pero esto apenas está comenzando», dijo con una voz que contenía promesas de revelaciones aún más sorprendentes por venir. Las palabras de Helena resonaron en el aire del hipódromo como una promesa que hizo que todos los presentes contuvieran el aliento. Había algo en su tono, una certeza tranquila que contrastaba dramáticamente con la desesperación y el pánico que habían caracterizado las horas anteriores. Don Fernando Mendoza asintió lentamente, aunque sus manos temblaban ligeramente mientras hacía señas a los paramédicos para que se prepararan. En 30 años, organizando competencias ecuestres, nunca había presenciado nada remotamente parecido a lo que estaba sucediendo en su hipódromo. Helena se apartó lentamente de Tormenta, pero mantuvo una mano en contacto con su cuello, como si fuera un ancla invisible que mantuviera la conexión entre ambos. Con movimientos deliberadamente pausados, comenzó a caminar alrededor del corral, permitiendo que el caballo la siguiera con la mirada y se acostumbrara a verla desde diferentes ángulos. Era una danza sutil, un ritual de reconocimiento mutuo que ningún manual de equitación había descrito jamás, pero que parecía fluir de manera natural entre la mujer de Extremadura y el semental que había aterrorizado a los mejores jinetes de Europa. «Fíjense en cómo se mueve», murmuró Roberto Castellani a sus compañeros heridos, su voz cargada de una admiración renuente. «No hay gestos bruscos, no hay intentos de establecer dominancia física. Es como si estuviera permitiendo que el caballo tome las decisiones importantes». Heinrich Müller, olvidando temporalmente el dolor de sus costillas, asintió con fascinación creciente. «Mi entrenador siempre me decía que hay que mostrarle al caballo quién manda desde el primer momento, pero ella está haciendo exactamente lo contrario, y de alguna manera está funcionando». Las cámaras de televisión siguieron cada movimiento de Helena mientras completaba su lento circuito alrededor del corral. Los comentaristas deportivos habían abandonado sus intentos de explicar lo que estaba sucediendo con terminología técnica tradicional, y ahora simplemente narraban los eventos con una mezcla de asombro y reverencia. «Estamos presenciando algo que trasciende la equitación deportiva», murmuró uno de ellos. «Esto es pura comunicación entre especies, un lenguaje que la mayoría de nosotros ni siquiera sabíamos que existía». Mientras Helena completaba su circuito, comenzó a hablar de nuevo, esta vez con una voz lo suficientemente alta como para que algunos espectadores pudieran escuchar fragmentos de sus palabras. «Sé que has estado esperando», le dijo a Tormenta, deteniéndose frente a la puerta del corral. «Esperando a alguien que te viera realmente, que entendiera que no eres solo un animal que hay que quebrar y dominar. Tienes una historia, ¿verdad? Una historia que te duele». Sus palabras tenían una calidad casi hipnótica, y Tormenta las recibía con una atención que rayaba en lo sobrenatural. En ese momento, algo extraordinario sucedió. Tormenta se acercó a la puerta del corral por iniciativa propia, sin que Helena hiciera ningún gesto para llamarlo o dirigirlo. Era como si el caballo hubiera tomado la decisión de confiar en ella, de permitirle acceso a su espacio más íntimo. Los espectadores ahogaron exclamaciones de asombro,
y varios de los jinetes heridos se incorporaron en sus camillas y sillas para ver mejor. Nunca en toda la tarde Tormenta había mostrado algo parecido a una invitación voluntaria hacia un ser humano. Elena extendió su mano hacia el pestillo de la puerta del corral, pero se detuvo antes de tocarlo. En cambio, miró directamente a los ojos de Tormenta y susurró: ¿Me das permiso? La pregunta pareció absurda para la mayoría de los presentes, pero había algo profundamente conmovedor en el hecho de que esta mujer estuviera pidiendo consentimiento a un animal que había pasado toda la tarde rechazando violentamente cualquier acercamiento humano. Tormenta respondió inclinando ligeramente la cabeza, un gesto tan sutil que podría haber pasado desapercibido para cualquiera que no estuviera prestando atención absoluta. Pero Elena lo vio, y su sonrisa se amplió mientras abría cuidadosamente la puerta del corral. No la abrió completamente, solo lo suficiente para permitirse el paso, manteniendo siempre la posibilidad de que Tormenta pudiera alejarse si así lo deseaba. «Dios mío», susurró François Dubois, «está entrando al corral». Su voz contenía una mezcla de admiración y terror, porque todos recordaban vívidamente la violencia con la que Tormenta había rechazado a cada jinete que había intentado acercarse. Pero Elena cruzó el umbral con la misma serenidad que había mantenido durante toda la tarde, como si estuviera entrando a su propio establo en lugar de enfrentarse a una bestia que había enviado al hospital a algunos de los mejores profesionales del mundo. Una vez dentro del corral, Elena no se dirigió inmediatamente hacia Tormenta. En cambio, se quedó quieta cerca de la puerta, permitiendo que el caballo tomara la iniciativa de acercarse a ella. Era una demostración de paciencia y respeto que contrastaba dramáticamente con la urgencia y agresividad que habían caracterizado todos los intentos anteriores. Los minutos pasaron lentamente, pero nadie en el hipódromo parecía impaciente. Todos estaban completamente absortos en el desarrollo de esta extraña danza de confianza. Gradualmente, Tormenta comenzó a acercarse a Elena, pero no de la manera directa y desafiante que había usado con los otros jinetes. Se aproximaba desde un lado, manteniendo siempre una ruta de escape disponible, estudiándola con una intensidad que hacía que el aire mismo pareciera vibrar con electricidad. Elena permanecía inmóvil, respirando lenta y profundamente, permitiendo que su presencia fuera tan no amenazante como fuera posible. ¿Cómo aprendió a hacer esto?, preguntó uno de los jueces a don Fernando Mendoza, su voz cargada de curiosidad genuina. El organizador principal negó con la cabeza, igualmente perplejo. Su expediente solo indica que es instructora de equitación en un pueblo pequeño de Extremadura. Ganó su clasificatoria en una competencia local que ni siquiera fue televisada. No hay nada en su historial que sugiera este nivel de conexión especial con caballos problemáticos. Mientras hablaban, Tormenta había llegado finalmente hasta Elena, quien extendió su mano para acariciar su cuello una vez más. Pero esta vez, el gesto tenía una calidad diferente. No era simplemente un toque consolador, había una intención más profunda en sus movimientos, como si estuviera preparándose para algo significativo. Sus dedos trazaron patrones suaves sobre el pelaje negro del caballo, y sus labios se movían en lo que parecían ser susurros reconfortantes que solo Tormenta podía escuchar. «Ahora comes el momento de la verdad», murmuró Elena, lo suficientemente alto como para que los micrófonos direccionales la captaran. «¿Confías en mí lo suficiente como para permitirme subir? No para dominarte, no para demostrarte quién manda, sino para ser compañeros en esto». Sus palabras llegaron a todos los rincones del hipódromo a través de los sistemas de sonido, y un silencio reverencial cayó sobre los espectadores mientras procesaban la extraordinaria propuesta que acababan de escuchar. Lentamente, Elena comenzó a mover sus manos hacia la parte superior del lomo de Tormenta, pero no de la manera tradicional que habían empleado todos los jinetes anteriores. No había urgencia en sus movimientos. No había gestos que sugirieran control o dominación. En cambio, parecía estar pidiendo permiso para cada toque, para cada paso en un proceso que se desarrollaba de manera completamente orgánica entre ella y el caballo.
Tormenta se tensó ligeramente cuando las manos de Elena llegaron cerca de donde tradicionalmente se colocaría una silla de montar, pero no se alejó ni mostró signos de agresividad. En cambio, giró su cabeza para observarla, como si estuviera evaluando sus intenciones. Elena se detuvo inmediatamente, reconociendo la necesidad del caballo de procesar lo que estaba sucediendo. «Tómale el tiempo que necesites», le murmuró. «No hay prisa. Esto es entre tú y yo, nadie más». En las tribunas, los espectadores se inclinaban hacia adelante en sus asientos, completamente absortos en el drama que se desarrollaba frente a ellos. Algunos habían comenzado a grabar con sus teléfonos, intuendo que estaban presenciando algo histórico, un momento que sería recordado en la historia de la equitación durante décadas. Otros simplemente observaban con los ojos muy abiertos, demasiado fascinados como para apartar la mirada incluso por un segundo. Los paramédicos habían posicionado sus equipos en puntos estratégicos alrededor del corral, pero incluso ellos parecían hipnotizados por lo que estaba sucediendo. Había algo en la calidad de la interacción entre Elena y Tormenta que sugería que esta vez sería diferente, que la violencia que había caracterizado toda la tarde no se repetiría. Era una sensación intangible pero poderosa, una convicción creciente de que estaban a punto de presenciar no otra caída espectacular, sino algo completamente revolucionario. Elena continuó sus caricias lentas y deliberadas, trabajando gradualmente hacia el punto donde tendría que intentar montar a Tormenta. Pero cada movimiento era una negociación, cada toque una pregunta que esperaba respuesta antes de proceder. Era una demostración de paciencia y respeto hacia el animal que transformaba completamente la naturaleza de lo que todos habían entendido previamente como equitación competitiva. El momento había llegado. Elena posicionó sus manos sobre el lomo de Tormenta con una delicadeza que contrastaba dramáticamente con los intentos brutales y dominantes que habían caracterizado todos los esfuerzos anteriores de la tarde. No había silla de montar, no había estribos, no había ninguno de los implementos tradicionales que los jinetes profesionales consideraban esenciales. Era solo una mujer y un caballo, conectados por algo que trascendía las técnicas convencionales y se adentraba en un territorio de comprensión mutua que pocos habían explorado jamás. Tormenta permaneció inmóvil mientras Elena aplicaba una ligera presión sobre su lomo. Pero sus músculos se tensaron ligeramente, no con agresividad, sino con una alerta expectante. Sus orejas se movían constantemente, captando cada sonido, cada vibración en el ambiente, pero sus ojos permanecían fijos en Elena con una intensidad que sugería que había tomado una decisión consciente de confiar en ella. Era una transformación tan radical respecto a su comportamiento anterior, que incluso los jinetes más experimentados luchaban por comprender lo que estaban presenciando. «Increíble», murmuró Heinrich Müller, su voz cargada de una admiración que no podía ocultar a pesar de su orgullo herido. «Ese caballo está permitiendo que se apoye en él. No solo eso, está colaborando. Miren cómo posiciona sus patas para darle mejor estabilidad». François Dubois asintió lentamente, sin apartar la vista de la escena. «En 30 años de competencia nunca he visto a un caballo colaborar voluntariamente de esa manera. Es como si entendiera lo que ella está tratando de hacer y quisiera ayudarla». Elena sintió la tensión en los músculos de Tormenta y se detuvo inmediatamente, removiendo parte de la presión de sus manos. «Lo sé», le susurró al oído, su voz tan baja que solo él podía escucharla. «Sé que otros han intentado forzarte, quebrar tu espíritu, pero yo no estoy aquí para eso. Estoy aquí porque reconozco en ti lo mismo que vi en Libertad y en Esperanza, y en todos los caballos que llegaron a mi establo rotos y desconfiados». Sus palabras tenían una calidad hipnótica, y Tormenta parecía beber cada sílaba como si fuera agua fresca después de una larga sequía. En las tribunas, los espectadores observaban con una fascinación que rayaba en lo místico. Algunos de los comentaristas deportivos habían dejado de hablar por completo, demasiado absortos en lo que estaba sucediendo como para intentar narrarlo. Era como si las palabras fueran inadecuadas para capturar la profundidad de la conexión que se estaba desarrollando entre Elena y Tormenta.
Las cámaras capturaban cada gesto, cada movimiento sutil, pero incluso la tecnología más avanzada parecía insuficiente para transmitir completamente la magia de lo que estaba sucediendo. Gradualmente, Elena comenzó a aplicar más peso sobre el lomo de Tormenta, pero lo hizo de manera tan incremental que el cambio era casi imperceptible. Era como si estuviera permitiendo que el caballo se acostumbrara a cada nueva sensación antes de proceder al siguiente paso. Sus movimientos tenían la paciencia de alguien que había trabajado con animales traumatizados durante años, alguien que entendía que la verdadera confianza no se podía apresurar ni forzar. ¿De dónde viene esta mujer?, preguntó uno de los patrocinadores principales a don Fernando Mendoza, su voz cargada de curiosidad genuina. Su técnica es completamente diferente a todo lo que hemos visto. ¿Dónde aprendió a comunicarse con caballos de esta manera? El organizador principal consultó rápidamente los papeles que tenía en sus manos, buscando cualquier pista sobre el trasfondo de Elena. Su expediente es mínimo, admitió con frustración. Elena Vázquez, instructora de equitación en Mérida, Extremadura. Ganó su clasificatoria en una competencia regional hace 3 meses. No hay menciones de entrenamientos especiales o técnicas innovadoras. Pero lo que el expediente oficial no podía capturar era la historia real de Elena. Las décadas de trabajo silencioso en un pequeño establo a las afueras de Mérida, donde había dedicado su vida a rescatar y rehabilitar caballos que otros habían considerado irreparables. No había certificaciones oficiales para lo que ella hacía, no había títulos universitarios que respaldaran sus métodos. Su educación había venido de años de observación paciente, de noches sin dormir cuidando animales heridos, de la comprensión gradual de que cada caballo tenía su propia historia y su propio idioma emocional. Tormenta comenzó a relajar sus músculos bajo el peso creciente de Elena, una señal que ella reconoció inmediatamente como consentimiento. Era el momento que había estado esperando. El instante en que la confianza mutua alcanzaba el punto donde el verdadero compañerismo se volvía posible. Con movimientos fluidos que parecían más una danza que una maniobra atlética, Elena se impulsó gradualmente hasta quedar completamente sobre el lomo de Tormenta. El silencio en el hipódromo era tan absoluto que se podía escuchar el susurro del viento entre las estructuras metálicas. Elena estaba sentada sobre Tormenta sin silla, sin estribos, sin ninguno de los elementos de control que los jinetes tradicionales consideraban indispensables. Sus manos descansaban suavemente sobre el cuello del caballo, no sujetando las riendas, sino simplemente manteniendo contacto, como si fueran 2 amigos compartiendo un momento de intimidad en lugar de competidores en una arena deportiva. Tormenta permaneció completamente inmóvil durante varios segundos, como si estuviera procesando la nueva sensación de tener a alguien sobre su lomo que no intentaba controlarlo o dominarlo. Sus orejas se movían constantemente, captando cada sonido en el ambiente, pero no había tensión en su postura. En cambio, parecía estar evaluando conscientemente la situación, tomando una decisión sobre cómo proceder. «No puedo creer lo que estoy viendo», susurró Roberto Castellani, su voz cargada de una admiración que rozaba la reverencia. «Está montado sobre ese caballo como si fuera la cosa más natural del mundo. Y él no está tratando de deshacerse de ella. De hecho, parece contento». La observación de Roberto resonó entre los jinetes heridos, porque todos podían ver que Tormenta no solo estaba tolerando la presencia de Elena. Había algo en su postura que sugería una satisfacción genuina, como si finalmente hubiera encontrado lo que había estado buscando. Elena comenzó a hablar de nuevo, su voz llevada por el viento hacia las tribunas donde los espectadores se esforzaban por escuchar cada palabra. «Ahora entiendo por qué rechazaste a todos los demás», murmuró, acariciando suavemente la crin de Tormenta. «No estaban viendo al magnífico ser que eres realmente. Solo veían un obstáculo que superar, un problema que resolver. Pero tú no eres un problema, ¿verdad? Eres un alma noble que ha estado esperando a alguien que te valore por lo que realmente eres». Las cámaras de televisión capturaron cada matiz de la interacción entre Elena y Tormenta, transmitiendo la imagen a millones de espectadores en toda Europa
que observaban con fascinación creciente. Los canales deportivos habían interrumpido su programación regular para cubrir lo que los comentaristas ya estaban llamando el momento más extraordinario en la historia de la equitación competitiva. Las redes sociales se llenaban de videos y comentarios de personas que no podían creer lo que estaban viendo. Lentamente, Elena aplicó una ligera presión con sus piernas contra los flancos de Tormenta, no como una orden, sino como una sugerencia, una invitación a moverse juntos. La respuesta del caballo fue inmediata y voluntaria. Comenzó a caminar con pasos lentos y medidos alrededor del corral, llevando a Elena con una suavidad que contrastaba dramáticamente con la violencia que había mostrado durante toda la tarde. No había resistencia, no había intentos de deshacerse de su jinete. En cambio, parecía estar disfrutando de la experiencia tanto como Elena. «Esto es imposible», murmuró François Dubois, negando con la cabeza con incredulidad. «He visto caballos domesticados durante años que no se comportan con tanta cooperación. Es como si ese animal hubiera estado esperando específicamente a ella». Heinrich Müller asintió lentamente, su expresión reflejando una mezcla de admiración y confusión profesional. «Mi entrenador siempre me enseñó que hay que establecer dominancia desde el primer momento, pero ella ha hecho exactamente lo contrario, y está funcionando mejor que cualquier técnica que yo haya visto jamás». En la tribuna principal, los jueces observaban con expresiones que mezclaban asombro y preocupación. Lo que estaba sucediendo desafiaba todas las reglas tradicionales de la competencia, pero era imposible negar que Elena había logrado algo que ningún otro participante había conseguido. Había montado exitosamente a Tormenta, y no solo eso, había establecido una conexión con el animal que trascendía cualquier cosa que hubieran visto en décadas de competencias ecuestres. Elena y Tormenta completaron un circuito lento pero elegante alrededor del corral, sus movimientos sincronizados de una manera que parecía más artística que deportiva. Era como si hubieran encontrado un ritmo compartido, una armonía que surgía naturalmente de la confianza mutua que habían construido en los minutos anteriores. Los espectadores observaban hipnotizados, muchos de ellos sintiendo que estaban presenciando algo que recordarían durante el resto de sus vidas. Cuando Elena finalmente detuvo a Tormenta en el centro del corral, el silencio se mantuvo durante varios segundos más. Luego, lentamente, comenzó a deslizarse hacia abajo desde el lomo del caballo, pero no de la manera abrupta que había caracterizado las caídas de los otros jinetes. Era un descenso controlado y elegante, como si Tormenta estuviera colaborando activamente para asegurar que Elena llegara al suelo de manera segura. El momento en que los pies de Elena tocaron la arena del corral marcó el inicio de una explosión de emociones que recorrió todo el hipódromo como una onda expansiva. El silencio reverencial que había mantenido a miles de espectadores en suspenso se rompió de manera súbita y dramática, dando paso a una ovación que comenzó tímidamente en las tribunas más cercanas y se extendió rápidamente como un incendio hasta convertirse en un rugido ensordecedor que resonó en cada rincón del recinto. Era el sonido de personas que acababan de presenciar algo que desafiaba todo lo que creían saber sobre la relación entre humanos y animales. Elena permaneció junto a Tormenta, una mano descansando suavemente sobre su cuello, completamente ajena al caos de celebración que había estallado a su alrededor. Sus ojos permanecían fijos en el caballo, como si el resto del mundo hubiera desaparecido y solo existieran ellos dos en ese momento sagrado de conexión. Tormenta, por su parte, había bajado la cabeza hasta quedar a la altura del rostro de Elena, y los dos parecían estar manteniendo una conversación silenciosa que era más elocuente que cualquier palabra que se hubiera pronunciado en todo el día. Don Fernando Mendoza, que había observado la escena completa con una mezcla de terror y fascinación, se encontraba ahora completamente inmóvil junto a la cerca del corral, con las manos temblando y los ojos muy abiertos. En 30 años organizando competencias ecuestres de nivel internacional, había visto caídas espectaculares, victorias emocionantes y momentos de pura elegancia atlética, pero nunca había presenciado nada que se acercara remotamente a lo que acababa de suceder frente a él.
Era como si todas sus nociones preconcebidas sobre la equitación deportiva hubieran sido desmanteladas en el espacio de unos pocos minutos. Los comentaristas deportivos luchaban por encontrar palabras que pudieran transmitir a la audiencia televisiva la magnitud de lo que acababan de presenciar. «Damas y caballeros», tartamudeó uno de ellos al micrófono, su voz cargada de emoción apenas contenida, «acabamos de ser testigos de algo que redefinirá por completo nuestra comprensión de la equitación competitiva. Elena Vázquez de Extremadura, España, no solo ha montado exitosamente al caballo que derrotó a los mejores jinetes de Europa, sino que lo ha hecho de una manera que desafía toda lógica deportiva convencional». En los establos médicos, los jinetes heridos observaban con expresiones que mezclaban admiración, incredulidad y algo que se acercaba peligrosamente a la vergüenza profesional. Heinrich Müller, todavía con su costilla vendada, negaba lentamente con la cabeza mientras procesaba lo que había visto. «No tiene sentido», murmuró, más para sí mismo que para sus compañeros. «Ese caballo me atacó como si fuera un enemigo mortal, y con ella se comporta como un compañero dispuesto. ¿Qué tiene ella que nosotros no tenemos?» François Dubois, que había estado aplicando hielo a su hombro lesionado, se incorporó lentamente y caminó hacia la ventana que daba al corral principal. Desde allí podía ver claramente a Elena, que continuaba su conversación silenciosa con Tormenta, completamente ajena al revuelo que había causado. «Miren sus movimientos», dijo con voz pensativa, señalando hacia el corral. «No hay tensión en su cuerpo, no hay gestos de dominación o control. Es como si estuviera hablando con un viejo amigo en lugar de con un caballo que acaba de montar por primera vez». Roberto Castellani, cuya caída había sido una de las más espectaculares de la tarde, se acercó a sus compañeros con una expresión de curiosidad profesional que superaba su orgullo herido. «Fíjense en el caballo», observó, entrecerrando los ojos para estudiar mejor la postura de Tormenta. «Todo el día ha mantenido los músculos tensos, las orejas hacia atrás, la postura defensiva, pero ahora parece completamente relajado. Es como si hubiera encontrado exactamente lo que estaba buscando». La observación de Roberto resonó profundamente entre los jinetes profesionales, porque todos habían notado la transformación radical en el comportamiento de Tormenta. Durante las horas anteriores, el caballo había sido una fuerza de destrucción pura, rechazando violentamente cualquier intento de acercamiento humano. Pero ahora, bajo la influencia misteriosa de Elena, se había convertido en la imagen misma de la serenidad y la cooperación. Era una transformación tan completa que desafiaba toda explicación lógica. En la tribuna principal, los patrocinadores y dignatarios del mundo ecuestre mantenían conversaciones urgentes en voz baja, tratando de comprender las implicaciones de lo que acababan de presenciar. Algunos hablaban de revolucionar completamente los métodos de entrenamiento ecuestre. Otros discutían las posibilidades comerciales de las técnicas que Elena parecía poseer. Pero todos coincidían en que habían sido testigos de algo histórico, un momento que sería estudiado y debatido en círculos ecuestres durante décadas. «Necesitamos saber más sobre esta mujer», murmuró Lord Harrison, uno de los patrocinadores principales del evento, a su asistente personal. «Su técnica podría cambiar completamente la industria. Quiero que investiguen todo sobre su trasfondo, su entrenamiento, sus métodos. Si podemos entender cómo hace lo que hace, podríamos estar viendo el futuro de la equitación deportiva». Su asistente anotó rápidamente las instrucciones, aunque había algo en su expresión que sugería dudas sobre si los métodos de Elena se podían reducir a técnicas enseñables. Mientras tanto, Elena finalmente se apartó de Tormenta y se dirigió lentamente hacia la puerta del corral, pero en lugar de salir inmediatamente, se detuvo y giró para observar al caballo una vez más. Lo que vio la hizo sonreír con una mezcla de satisfacción y melancolía. Tormenta la observaba con una expresión que solo podía describirse como gratitud, como si entendiera que algo fundamental había cambiado en su relación con el mundo humano. Era una mirada de reconocimiento mutuo que trascendía las barreras de especie y se adentraba en territorio de comprensión pura. «Gracias por confiar en mí», le murmuró Elena.
su voz lo suficientemente alta como para que algunos de los espectadores más cercanos pudieran escucharla. Sé que no fue fácil después de todo lo que has pasado, pero quería que supieras que no todos los humanos son iguales. Algunos de nosotros todavía recordamos cómo escuchar. Sus palabras tenían una calidad profética que hizo que varios espectadores sintieran un escalofrío, como si estuvieran presenciando no solo una demostración atlética, sino una lección espiritual profunda. Cuando Elena finalmente salió del corral, fue recibida por una multitud de periodistas, oficiales de la competencia y curiosos que habían descendido desde las tribunas para intentar hablar con la mujer que había logrado lo imposible. Pero ella se movía con la misma serenidad que había mostrado durante toda la tarde, respondiendo a las preguntas con sonrisas amables pero vagas, como si lo que había sucedido fuera simplemente parte de su rutina diaria en lugar de un evento histórico. ¿Cómo aprendió a comunicarse con caballos de esa manera?, le gritó uno de los periodistas deportivos, empujando un micrófono hacia su rostro. Elena se detuvo por un momento, considerando la pregunta con la misma seriedad que había aplicado a su interacción con Tormenta. «No es algo que se aprende de libros», respondió finalmente, su voz calmada pero firme. «Es algo que se desarrolla con paciencia, observación y respeto genuino hacia el animal. Cada caballo tiene su propia historia, sus propios miedos, sus propias necesidades». «Pero ¿cómo sabía exactamente qué hacer con Tormenta?», insistió otro periodista. «Los mejores jinetes de Europa fracasaron completamente, pero usted logró montarlo como si fuera la cosa más natural del mundo». Elena sonrió con una expresión que contenía secretos más profundos de los que estaba dispuesta a revelar en ese momento. «Tormenta me recordó a otros caballos que he conocido», dijo simplemente. Caballos que habían perdido la confianza en los humanos por buenas razones. Solo necesitaba tiempo para mostrarle que no todos somos iguales. Sus respuestas eran frustrantes para los periodistas que buscaban titulares sensacionales y explicaciones técnicas detalladas, pero había algo en la manera como Elena hablaba que sugería que las verdaderas respuestas eran mucho más complejas y personales de lo que cualquier entrevista improvisada podía capturar. Era evidente que detrás de su éxito con Tormenta había una historia mucho más profunda, una experiencia de vida que había moldeado no solo sus técnicas ecuestres, sino su comprensión fundamental de la psicología animal. Don Fernando Mendoza se acercó finalmente a Elena, aún visiblemente alterado por los eventos de la tarde. «Señorita Vázquez», le dijo con voz temblorosa, «lo que acaba de hacer va más allá de cualquier cosa que hayamos visto en la historia de esta competencia. Los jueces están deliberando sobre cómo proceder, porque técnicamente usted ha completado el desafío de manera exitosa, pero sus métodos son tan únicos que no estamos seguros de cómo evaluarlos según los criterios tradicionales». Elena lo miró con una expresión de comprensión genuina, como si entendiera perfectamente el dilema que enfrentaban los organizadores. «No vine aquí para revolucionar nada», dijo con sencillez. «Solo vine a competir de la única manera que sé cómo hacerlo. Si eso crea problemas para los jueces, lo entiendo perfectamente. Pero no puedo cambiar quién soy o cómo trabajo con los caballos solo para ajustarme a expectativas preestablecidas». Sus palabras resonaron con una autenticidad que hizo que todos los presentes se dieran cuenta de que Elena no era simplemente una competidora excepcional. Era alguien que había dedicado su vida a entender y respetar a los caballos de una manera que la mayoría de las personas ni siquiera sabían que era posible. Era una revelación que prometía cambiar no solo el resultado de esa competencia específica, sino la comprensión fundamental de lo que significaba la verdadera maestría ecuestre. Mientras los jueces se retiraban a deliberar en una sala privada adyacente a la tribuna principal, el hipódromo se transformó en un hervidero de conversaciones intensas y especulación frenética. Los espectadores que habían permanecido hasta el final se negaban a marcharse, como si intuían que los eventos extraordinarios de la tarde aún no habían llegado a su conclusión definitiva. Grupos de personas se formaban espontáneamente en las tribunas y pasillos, todos discutiendo fervientemente lo que habían presenciado.
Algunos, intentando racionalizar lo imposible, mientras otros simplemente se entregaban al asombro puro de haber sido testigos de algo verdaderamente único. Elena, por su parte, había logrado escapar temporalmente del asedio de periodistas y curiosos, refugiándose en una pequeña oficina que don Fernando Mendoza había puesto a su disposición. Sentada en una silla sencilla junto a una ventana que daba vista al corral donde Tormenta continuaba paseando tranquilamente, Elena parecía estar procesando silenciosamente los eventos de la tarde. Sus manos, que habían mostrado tal seguridad y delicadeza al tocar al caballo rebelde, ahora temblaban ligeramente mientras sostenía una taza de café que se había enfriado hacía ya mucho tiempo sin que ella se diera cuenta. La puerta se abrió suavemente y Roberto Castellani entró con cautela, todavía mostrando los efectos de su caída anterior, pero con una expresión de curiosidad genuina que superaba cualquier malestar físico que pudiera estar sintiendo. «Disculpe la intrusión», dijo con voz respetuosa, cerrando la puerta tras él. «Solo necesitaba hacerle una pregunta, si me lo permite». Elena alzó la vista y asintió silenciosamente, gesticulando hacia una silla cercana para invitarlo a sentarse. Roberto se acomodó lentamente, claramente luchando por encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que tenía en mente. «He montado caballos desde que tenía 5 años», comenzó finalmente, su voz cargada de una vulnerabilidad que contrastaba con la confianza profesional que había mostrado durante toda su carrera. «He ganado 3 campeonatos europeos consecutivos. He trabajado con algunos de los entrenadores más respetados del mundo, y pensé que entendía todo lo que había que saber sobre la equitación. Pero lo que usted hizo allá afuera, eso no fue equitación como yo la conozco. Eso fue algo completamente diferente». Elena lo observó con una expresión de comprensión genuina, como si pudiera sentir la crisis profesional y personal que Roberto estaba experimentando. «¿Qué quiere saber exactamente?», preguntó con suavidad, su voz desprovista de cualquier trace de condescendencia o superioridad. Había algo en su tono que invitaba a la honestidad total, como si creara un espacio seguro donde las preguntas más profundas podían ser exploradas sin temor al juicio. «¿Cómo lo supo?», preguntó Roberto, inclinándose hacia adelante con intensidad. «¿Cómo supo que Tormenta no era simplemente un caballo agresivo e indomable? Todos nosotros lo vimos como un problema que resolver, un obstáculo que superar con técnica y fuerza de voluntad. Pero usted lo vio como algo completamente diferente desde el principio». «¿Cómo?». Su pregunta contenía no solo curiosidad profesional, sino una necesidad genuina de entender algo que había desafiado todas sus nociones preconcebidas sobre su propia experiencia. Elena se quedó en silencio durante varios segundos, mirando hacia la ventana donde Tormenta continuaba moviéndose con la misma elegancia natural que había mostrado cuando ella lo montó. Cuando finalmente habló, su voz tenía una calidad contemplativa que sugería que estaba compartiendo pensamientos que raramente expresaba en palabras. «Hace 15 años», comenzó lentamente, «encontré un caballo en las montañas cerca de mi pueblo. Estaba tan maltratado y aterrorizado que los veterinarios locales recomendaron sacrificarlo. Había perdido un ojo, tenía cicatrices por todo el cuerpo y atacaba a cualquier humano que se acercara». Roberto se inclinó aún más hacia adelante, completamente absorto en la historia que Elena estaba contando. Había algo en su manera de hablar que sugería que esta no era simplemente una anécdota casual, sino una experiencia que había definido fundamentalmente su comprensión de los caballos y su lugar en el mundo. «Todos me dijeron que era una causa perdida», continuó Elena, su voz adquiriendo una nota de melancolía. «Incluso mi padre, que había trabajado con caballos toda su vida, me suplicó que dejara que los veterinarios hicieran su trabajo. Pero cuando miré a los ojos de ese caballo, vi algo que nadie más parecía capaz de percibir. Sí, había miedo y rabia, pero también había una inteligencia profunda y una desesperación que me partió el corazón. Era como si estuviera gritando que no quería ser malo, que solo estaba protegiendo lo único que le quedaba, su dignidad».
La oficina se llenó de un silencio profundo mientras Roberto procesaba las palabras de Elena. Había algo en la historia que estaba contando que resonaba con verdades más profundas sobre la naturaleza de la conexión entre humanos y animales, verdades que su entrenamiento profesional nunca había abordado directamente. Le tomé 8 meses, continuó Elena, una sonrisa triste cruzando su rostro. 8 meses de visitarlo todos los días, de hablarle desde el otro lado de la cerca, de simplemente estar presente sin hacer demandas ni intentar controlarlo. La gente del pueblo pensaba que había perdido la razón. Algunos incluso sugirieron que necesitaba ayuda psicológica. Se rió suavemente, pero había dolor en el sonido. Pero yo sabía que si tenía paciencia, si realmente lo escuchaba, él me diría lo que necesitaba para sanar. Roberto sintió un nudo en la garganta mientras escuchaba, porque la historia de Elena estaba iluminando aspectos de la equitación que él nunca había considerado seriamente. Durante toda su carrera había enfocado en perfeccionar técnicas, en desarrollar fuerza y control, en demostrar dominancia sobre los animales con los que trabajaba. Pero Elena estaba describiendo un enfoque completamente diferente, uno basado en comprensión, paciencia y respeto mutuo. ¿Qué pasó con ese caballo?, preguntó Roberto, aunque ya intuía que la historia tendría un final significativo que explicaría mucho sobre la mujer extraordinaria que tenía frente a él. Elena se levantó y caminó hacia la ventana, observando a Tormenta con una expresión que mezclaba remembranza y determinación. Se llamaba Sombra, dijo suavemente. Y cuando finalmente me permitió acercarme, cuando por fin confió lo suficiente como para dejarme tocarlo, descubrí que no solo era un caballo magnífico, sino uno de los más inteligentes y leales que había conocido jamás. Vivimos juntos durante 12 años antes de que la edad se lo llevara. Y en esos 12 años, él me enseñó más sobre la verdadera equitación de lo que cualquier instructor profesional había logrado jamás. La revelación golpeó a Roberto como una epifanía. De repente, todo lo que había presenciado esa tarde comenzó a tener sentido de una manera que trascendía las técnicas tradicionales y se adentraba en territorio de comprensión emocional y espiritual. Elena no había aprendido sus métodos en academias prestigiosas o con entrenadores famosos. Había desarrollado su enfoque único a través de años de trabajo paciente con caballos que otros habían desechado como imposibles. Tormenta me recordó a Sombra desde el momento en que lo vi, continuó Elena, sin apartar la vista de la ventana. La misma postura defensiva, la misma mezcla de miedo y orgullo, la misma desesperación por ser entendido en lugar de simplemente dominado. Supe inmediatamente que no era un caballo malo o imposible. Era un caballo herido que había perdido la confianza en los humanos por razones que probablemente nunca conoceremos completamente. Roberto se quedó en silencio durante varios minutos, procesando no solo la historia que Elena había compartido, sino las implicaciones más amplias para su propia comprensión de la equitación. Había dedicado décadas a perfeccionar técnicas que ahora se daba cuenta de que tal vez habían estado fundamentalmente mal enfocadas. Elena había logrado en minutos lo que él y los mejores jinetes de Europa no habían podido hacer en horas, no porque fuera técnicamente superior, sino porque tenía una comprensión completamente diferente de lo que significaba realmente trabajar con caballos. ¿Cree que podría enseñarme?, preguntó finalmente, su voz cargada de una humildad que era completamente nueva para él. No técnicas específicas, sino la manera de ver, la manera de entender lo que un caballo realmente necesita. La pregunta salió de él antes de que pudiera censurarla, impulsada por una necesidad genuina de reconstruir su comprensión de algo que había creído dominar completamente. Elena se giró hacia él con una sonrisa que contenía tanto compasión como esperanza. No es algo que se pueda enseñar en el sentido tradicional, dijo gentilmente. Pero sí es algo que se puede aprender, si uno está dispuesto a desaprender muchas cosas que creía saber primero. Requiere paciencia, observación genuina, y la disposición de ver a cada caballo como un individuo único con su propia historia y personalidad. En ese momento, don Fernando Mendoza apareció en la puerta con una expresión que mezclaba nerviosismo y expectativa.
Disculpen la interrupción, dijo con voz ligeramente temblorosa, pero los jueces han llegado a una decisión. Elena, si pudiera acompañarme, están listos para anunciar el veredicto oficial. Su tono sugería que la decisión no había sido simple o unánime, y que las ramificaciones se extenderían mucho más allá de los resultados de esa competencia específica. Elena asintió y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo junto a Roberto antes de salir. «Si realmente quiere aprender», le dijo en voz baja, «venga a visitarme a mi establo en Mérida cuando se haya recuperado completamente de sus heridas. Le mostraré cómo trabajo con los caballos que llegan rotos, y tal vez ambos aprendamos algo nuevo en el proceso». Era una invitación que resonó con posibilidades transformadoras, no solo para Roberto, sino para el futuro de la equitación misma. El regreso al área principal del hipódromo fue como caminar hacia el centro de una tormenta emocional. Los espectadores se habían congregado en una masa compacta cerca de la tribuna oficial, y cuando Elena apareció escoltada por don Fernando Mendoza, un murmullo expectante recorrió la multitud como una ola. Las cámaras de televisión la siguieron con intensidad láser, capturando cada gesto, cada expresión, mientras se dirigía hacia donde los jueces habían instalado un podio improvisado para hacer su anuncio. La tensión en el aire era tan palpable que parecía que el propio tiempo se había ralentizado para acomodar la gravedad del momento. El panel de jueces estaba compuesto por 5 de las autoridades más respetadas en el mundo de la equitación competitiva internacional. Sir Reginald Pemberton, presidente de la Federación Ecuestre Europea, ocupaba el centro con una expresión que mezclaba solemnidad y algo que se acercaba peligrosamente al desconcierto. A su izquierda se encontraba la doctora Isabella Marchetti, veterinaria especializada en comportamiento equino y autora de 3 libros considerados textos fundamentales en la disciplina. A su derecha, el profesor Hans Andersen, ex campeón olímpico convertido en juez internacional, mantenía una postura rígida que contrastaba con la incertidumbre que se reflejaba en sus ojos. Elena se detuvo frente al podio con la misma serenidad que había mantenido durante toda la tarde, pero aquellos que la observaban con detenimiento podían notar una tensión sutil en sus hombros, como si finalmente fuera consciente de la magnitud de lo que había logrado y de las posibles consecuencias que podría enfrentar. Sus manos descansaban tranquilamente a sus costados, pero sus ojos se dirigían ocasionalmente hacia el corral donde Tormenta continuaba paseando, como si buscara fortaleza en la presencia del caballo que había transformado su vida en el espacio de una tarde. Sir Reginald se aclaró la garganta y se acercó al micrófono, sus manos temblando ligeramente mientras desplegaba un documento oficial que contenía la decisión del panel. El silencio que cayó sobre la multitud era tan absoluto que se podía escuchar el susurro del viento entre las estructuras metálicas del hipódromo. Era como si miles de personas hubieran decidido suspender su respiración simultáneamente, esperando palabras que podrían redefinir todo lo que entendían sobre la equitación competitiva. «Damas y caballeros», comenzó Sir Reginald con voz formal pero cargada de emoción apenas contenida. En mis 40 años como juez en competencias ecuestres internacionales, nunca he enfrentado una deliberación más compleja ni más significativa que la que acabamos de concluir. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran en la audiencia expectante. Los eventos de esta tarde han desafiado no solo nuestros criterios tradicionales de evaluación, sino nuestras nociones fundamentales sobre lo que constituye la excelencia en la equitación deportiva. Elena permaneció inmóvil, sus ojos fijos en el rostro del juez presidente, pero había algo en su expresión que sugería que ya había hecho las paces con cualquier decisión que pudieran tomar. Era la tranquilidad de alguien que había hecho lo correcto independientemente de las consecuencias, alguien cuyas acciones habían sido guiadas por principios más profundos que la simple competencia deportiva. La señorita Elena Vázquez, continuó Sir Reginald, su voz adquiriendo una nota de admiración que no podía ocultar completamente. Ha montado exitosamente al caballo Tormenta, completando técnicamente el desafío que fue establecido para esta competencia. Sin embargo, sus métodos han sido tan únicos, tan revolucionarios,
que hemos tenido que consultar no solo nuestros reglamentos oficiales, sino también buscar precedentes históricos que pudieran guiar nuestra decisión. En las tribunas, los espectadores se inclinaban hacia adelante en sus asientos, completamente absortos en cada palabra que salía del micrófono. Los jinetes heridos, que habían logrado acercarse lo suficiente para escuchar claramente, mantenían expresiones de curiosidad intensa mezclada con algo que se acercaba al respeto reverencial. Era evidente que todos entendían que estaban presenciando no solo el final de una competencia, sino potencialmente el nacimiento de una nueva era en la equitación deportiva. Después de una deliberación exhaustiva, continuó Sir Reginald, mirando directamente a Helena, este panel ha llegado a una decisión unánime. La pausa que siguió pareció extenderse por una eternidad, y Helena sintió que su corazón se aceleraba por primera vez en toda la tarde. Helena Vázquez es declarada oficialmente ganadora de la Gran Copa Internacional, pero más importante aún, es reconocida como pionera de una nueva comprensión de la relación entre jinete y caballo, que redefinirá los estándares de nuestra disciplina. La explosión de aplausos que siguió al anuncio fue ensordecedora, pero Helena apenas la registró. Sus ojos se habían llenado de lágrimas que corrían libremente por sus mejillas, mientras procesaba no solo la victoria oficial, sino el reconocimiento de algo por lo que había trabajado silenciosamente durante décadas. Era la validación de un enfoque que muchos habían considerado demasiado suave, demasiado emocional, demasiado poco científico para ser tomado en serio en el mundo de la equitación profesional. La doctora Isabella Marchetti se acercó al micrófono para añadir sus propias observaciones. Como veterinaria especializada en comportamiento animal, dijo con voz firme pero emocionada, puedo afirmar categóricamente que lo que hemos presenciado hoy representa un avance fundamental en nuestra comprensión de la psicología equina. Los métodos de la señorita Vázquez no solo son efectivos, son revolucionarios en su respeto por la autonomía y dignidad del animal. Sus palabras resonaron profundamente entre los espectadores más informados, que comenzaron a comprender que habían sido testigos de algo que trascendía el entretenimiento deportivo y se adentraba en territorio de descubrimiento científico y filosófico. Helena había demostrado que era posible lograr una armonía perfecta entre humano y caballo sin recurrir a la dominación o el control forzado. El profesor Hans Andersen tomó su turno en el micrófono, su voz cargada de una humildad que contrastaba con su reputación de severidad profesional. Como excompetidor y actual juez, admitió, debo confesar que los métodos de la señorita Vázquez han desafiado muchas de mis nociones preconcebidas sobre la equitación de élite. Su enfoque sugiere que hemos estado enfocando en los aspectos incorrectos de la relación jinete-caballo, priorizando el control sobre la comunicación genuina. Helena finalmente encontró su voz, acercándose al micrófono con pasos que todavía mostraban rastros del temblor emocional que había experimentado al escuchar el veredicto. Estoy profundamente honrada por este reconocimiento, dijo con voz clara pero cargada de emoción. Pero quiero ser clara sobre algo importante. No inventé nada nuevo hoy, simplemente apliqué principios que he aprendido de años de trabajo con caballos que otros habían desechado como imposibles. Cada animal tiene su propia historia, sus propios traumas, sus propias necesidades. Hizo una pausa, dirigiendo su mirada hacia el corral donde Tormenta la observaba con lo que parecía ser comprensión profunda. Tormenta no era un caballo agresivo o imposible, continuó, su voz adquiriendo una intensidad que hizo que la multitud guardara silencio absoluto. Era un caballo herido que había perdido la confianza en los humanos, probablemente por buenas razones. Mi trabajo no fue dominarlo o quebrarlo, fue simplemente demostrarle que no todos los humanos son iguales, que algunos de nosotros todavía recordamos cómo escuchar. Sus palabras resonaron como una revelación en los corazones de muchos de los presentes, porque había algo en su manera de hablar sobre Tormenta que sugería una historia más profunda, una conexión que iba más allá del encuentro casual de esa tarde. Era como si hubiera reconocido algo específico en ese caballo, algo que había despertado memorias y emociones que habían guiado sus acciones de manera casi instintiva.
Don Fernando Mendoza se acercó con una expresión de curiosidad que había estado creciendo durante toda la ceremonia. «Elena», dijo con voz suave pero audible a través del sistema de sonido. «Hay algo en su conexión con Tormenta que va más allá de la técnica profesional. ¿Podría compartir con nosotros qué vio en él que nadie más pudo percibir?» Elena sonrió con una expresión que contenía secretos profundos y dolores antiguos. «Tormenta me recordó a alguien muy especial», dijo lentamente, como si estuviera decidiendo cuánto revelar de una historia personal que había guardado celosamente durante años. «Hace muchos años, trabajé con un caballo que había sufrido traumas similares. Se llamaba Sombra, y él me enseñó todo lo que sé sobre la verdadera comunicación con caballos heridos». La mención de Sombra pareció abrir una puerta emocional que Elena había mantenido cerrada durante mucho tiempo. Sus ojos se dirigieron hacia el horizonte, como si estuviera viendo memorias que se extendían mucho más allá del hipódromo. «Pero hay algo más», continuó, su voz adquiriendo una nota de revelación que hizo que todos los presentes se inclinaran hacia adelante. «Algo que solo me di cuenta cuando miré a Tormenta a los ojos por primera vez». El silencio que siguió fue tan intenso que parecía que el universo mismo estaba esperando la revelación que Elena estaba a punto de compartir. Era evidente que lo que seguiría cambiaría no solo la comprensión de los eventos de esa tarde, sino potencialmente la historia misma de la competencia que acababan de presenciar. Elena respiró profundamente, como si estuviera preparándose para sumergirse en aguas profundas de las cuales no estaba segura de poder emerger intacta. Sus ojos se dirigieron una vez más hacia Tormenta, quien había dejado de caminar y ahora la observaba con una intensidad que parecía trascender la distancia física que los separaba. Era como si el caballo también supiera que había llegado el momento de que ciertos secretos fueran revelados, verdades que habían permanecido ocultas durante demasiado tiempo bajo capas de dolor y tiempo transcurrido. «Cuando vi a Tormenta por primera vez esta mañana», comenzó Elena, su voz adquiriendo una calidad contemplativa que hizo que hasta los espectadores más lejanos guardaran silencio absoluto. «No fue solo su temperamento lo que me llamó la atención. Fue algo mucho más específico, mucho más personal». Hizo una pausa, como si estuviera luchando con la decisión de continuar, consciente de que lo que estaba a punto de revelar cambiaría todo para siempre. «Tiene una marca», continuó finalmente, su voz apenas un susurro que los micrófonos amplificaron hasta convertirla en un eco que resonó por todo el hipódromo. Una pequeña cicatriz en forma de media luna justo debajo de su oreja izquierda. Es tan sutil que probablemente nadie más la notó, pero yo la reconocí inmediatamente porque yo misma la hice hace exactamente 13 años. El impacto de sus palabras golpeó a la audiencia como una onda expansiva. Un murmullo colectivo de asombro recorrió las tribunas mientras los espectadores procesaban la implicación de lo que Elena acababa de revelar. Don Fernando Mendoza se quedó paralizado junto al podio, sus ojos muy abiertos mientras intentaba comprender completamente lo que estaba escuchando. Los jinetes heridos intercambiaron miradas de incredulidad, y hasta los jueces más experimentados parecían luchando por procesar esta revelación inesperada. «Tormenta no es solo un caballo que encontraron vagando por las montañas la semana pasada», continuó Elena, lágrimas corriendo libremente por su rostro, mientras las memorias que había mantenido enterradas durante más de una década comenzaban a emerger como un río que finalmente rompía su dique. «Es libertad, es mi libertad, el caballo que crié desde que era un potro, que entrené con amor y paciencia durante años, que desapareció una noche hace 13 años cuando unos ladrones atacaron mi establo». La revelación cayó sobre el hipódromo como un trueno silencioso. Elena se tambaleó ligeramente, como si el peso emocional de pronunciar esas palabras fuera físicamente abrumador. Roberto Castellani, que había logrado acercarse lo suficiente para escuchar cada detalle, sintió que se le hacía un nudo en la garganta mientras comenzaba a comprender la verdadera magnitud de lo que había presenciado esa tarde. No había sido simplemente una demostración excepcional de técnica ecuestre. Había sido un reencuentro imposible entre dos almas que habían sido separadas por la crueldad y el tiempo.
Por eso rechazó a todos los demás jinetes, murmuró Elena, dirigiéndose ahora directamente hacia Tormenta con pasos lentos pero decididos. No estaba siendo agresivo por naturaleza. Estaba buscando. Estaba esperando. Después de 13 años de maltrato, de ser pasado de mano en mano, de perder toda esperanza, una parte de él todavía recordaba que había conocido el amor una vez y se negaba a aceptar menos que eso. Las cámaras de televisión siguieron cada uno de sus pasos mientras se dirigía hacia el corral, capturando no solo el drama visual del momento, sino la transformación emocional que se estaba desarrollando frente a millones de espectadores. Elena ya no era simplemente una competidora excepcional, se había convertido en el centro de una historia de amor, pérdida y reencuentro que trascendía cualquier cosa que el mundo del deporte ecuestre hubiera presenciado jamás. Cuando Elena llegó hasta la cerca del corral, Tormenta se acercó inmediatamente, como si hubiera estado esperando este momento desde que la vio por primera vez esa mañana. No había vacilación en sus movimientos, no había la cautela que había mostrado hacia todos los demás. Era la aproximación de alguien que reconocía a un ser querido después de una separación dolorosa y prolongada. «Hola, mi querido amigo», susurró Elena, extendiendo su mano hacia el hocico de Tormenta con la familiaridad de años de amor compartido. «Supe que eras tú desde el momento en que te vi. Has crecido, has sufrido, pero tus ojos nunca cambiaron. Siempre supiste que vendría por ti, ¿verdad?» Su voz se quebró con la emoción mientras acariciaba la cara del caballo, buscando y encontrando la pequeña cicatriz que había mencionado antes. Tormenta presionó su cabeza contra el pecho de Elena, con una fuerza que habría sido alarmante si hubiera venido de cualquier otro caballo, pero que en este contexto era claramente una expresión de alivio y amor profundo. Era como si 13 años de dolor, confusión y búsqueda se estuvieran disolviendo en ese único momento de reconocimiento mutuo. Los espectadores observaban hipnotizados, muchos de ellos con lágrimas en los ojos, mientras presenciaban una reunión que parecía demasiado perfecta para ser real, pero demasiado auténtica para ser inventada. «Por eso conocía exactamente qué hacer», explicó Elena, dirigiéndose a la audiencia sin apartar su atención de Tormenta. No fue intuición o técnica especial, fue memoria, fue amor, fue el reconocimiento de patrones de comunicación que habíamos desarrollado juntos cuando él era joven, antes de que el mundo lo lastimara tanto. Sus palabras resonaron con una verdad tan profunda que incluso los escépticos más empedernidos se encontraron creyendo en la imposible belleza de la historia que se desarrollaba frente a ellos. Don Fernando Mendoza se acercó lentamente, todavía luchando por procesar completamente las implicaciones de la revelación de Elena. «Pero, ¿cómo es posible?», preguntó con voz entrecortada. «Los documentos indican que Tormenta fue encontrado como un caballo salvaje sin dueño conocido. No había registros, no había nadie que reclamara propiedad». Su confusión era comprensible. La historia que Elena estaba contando desafiaba toda lógica administrativa y legal. Elena sonrió con una tristeza que contenía años de búsqueda frustrada y esperanza casi extinguida. «Pasé los primeros 5 años después de su desaparición buscándolo obsesivamente», explicó, sin apartar su mano del cuello de Tormenta. «Visité cada mercado de caballos, cada rancho, cada circo itinerante en un radio de 500 kilómetros. Ofrecí recompensas que no podía permitirme. Contraté investigadores privados que me llevaron a la bancarrota emocional y financiera. Pero nunca lo encontré». Hizo una pausa, recordando claramente el dolor de esos años de búsqueda infructuosa. «Eventualmente tuve que aceptar que probablemente había muerto, que los ladrones lo habían vendido a alguien que no lo había cuidado apropiadamente. Me tomó años recuperarme del duelo, años antes de que pudiera trabajar con otros caballos, sin ver su rostro en cada uno de ellos». La historia que Elena estaba contando pintaba un cuadro de devoción y perseverancia que iba mucho más allá de la simple relación profesional entre un entrenador y un animal. Era una historia de amor genuino,
del tipo de vínculo profundo que se forma raramente pero que, cuando se desarrolla, se vuelve definitorio para ambas partes involucradas. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Sir Reginald, acercándose con una expresión que mezclaba preocupación legal y fascinación personal. «Técnicamente, usted ha ganado la competencia, pero las circunstancias son tan extraordinarias que no estamos seguros de cuáles son los protocolos apropiados». Era una pregunta válida. La situación había evolucionado mucho más allá de cualquier cosa que los reglamentos oficiales hubieran anticipado. Elena se giró hacia los jueces con una determinación que había estado creciendo desde el momento en que había reconocido a Libertad bajo el nombre de Tormenta. «No quiero el premio», dijo con voz firme pero respetuosa. «No vine aquí para ganar una competencia. Vine porque algo en mi corazón me decía que tenía que estar aquí hoy. Ahora entiendo por qué. Lo único que quiero es llevarlo a casa, donde pertenece, donde puede vivir el resto de su vida con la dignidad y el amor que merece». Sus palabras resonaron con una autenticidad que hizo que muchos de los espectadores sintieran que estaban presenciando no solo el final de una competencia deportiva, sino la resolución de una historia de amor que había estado desarrollándose durante más de una década. Era un momento que trascendía el entretenimiento y se adentraba en territorio de milagro genuino. Tormenta, como si entendiera perfectamente las palabras de Elena, relinchó suavemente y presionó su hocico contra su mejilla en un gesto de afecto que no necesitaba traducción. Era la respuesta de alguien que había estado esperando exactamente esas palabras durante 13 años largos y dolorosos. Alguien que finalmente había encontrado el camino de regreso a casa, después de un viaje que había durado demasiado tiempo. Los días que siguieron al evento en el hipódromo de Andalucía se convirtieron en una vorágine de atención mediática internacional, pero Elena y Libertad permanecieron en gran medida ajenos al torbellino que habían desatado. Don Fernando Mendoza, profundamente conmovido por la historia que había presenciado, había facilitado silenciosamente todos los trámites legales necesarios para que Elena pudiera llevarse a su compañero de vuelta a casa. No había sido una decisión difícil. Era evidente para todos los presentes que el caballo pertenecía con la mujer que había demostrado entender su alma de una manera que nadie más había logrado jamás. En el pequeño establo a las afueras de Mérida, donde Elena había pasado las últimas décadas rescatando y rehabilitando caballos heridos, la llegada de Libertad marcó el final de un círculo que había permanecido incompleto durante 13 años. El establo no había cambiado mucho desde que él era un potro. Los mismos corrales de madera desgastada por el sol, las mismas montañas que se alzaban en el horizonte, el mismo aire cargado del aroma de heno y la promesa silenciosa de segundas oportunidades para aquellos que las necesitaban. Libertad se adaptó a su hogar original con una facilidad que confirmó lo que Elena había sospechado desde el momento del reencuentro. Había estado llevando la memoria de este lugar en su corazón durante todos los años de separación. Sus músculos se relajaron completamente por primera vez en más de una década, y la tensión defensiva que había caracterizado su comportamiento durante años de maltrato se desvaneció como niebla bajo el sol matutino. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 13 años y finalmente pudiera exhalar. 3 semanas después del evento, Roberto Castellani cumplió su promesa de visitar el establo de Elena. Llegó en su auto deportivo, todavía mostrando algunas vendas por sus heridas, pero con una expresión de curiosidad genuina que reemplazaba por completo la arrogancia profesional que había caracterizado sus competencias anteriores. Lo que encontró allí desafió todas sus nociones preconcebidas sobre lo que constituía un establecimiento ecuestre de élite. No había instalaciones lujosas ni equipamiento de última tecnología, solo corrales sencillos, un establo modesto, y una mujer trabajando pacientemente con un caballo que claramente había conocido el trauma. «Este es Esperanza», explicó Elena, presentándole a Roberto una yegua de pelaje gris que mostraba cicatrices evidentes de maltrato anterior. La encontraron abandonada en una carretera hace 6 meses.
Los veterinarios dijeron que era demasiado vieja y estaba demasiado dañada psicológicamente como para ser salvada. Sus manos se movían con la misma paciencia y delicadeza que Roberto había observado en el hipódromo, pero ahora podía ver el contexto completo de esa técnica. No era simplemente un método de entrenamiento, era una filosofía de vida basada en la comprensión de que todo ser vivo merece una segunda oportunidad. Roberto pasó el día observando cómo Elena trabajaba con diferentes caballos, cada uno con su propia historia de abandono, maltrato o trauma. No había dos animales que respondieran de la misma manera, y Elena adaptaba su enfoque para cada personalidad individual. Era una demostración práctica de lo que había intentado explicar en el hipódromo, que cada caballo era un individuo único que requería comprensión específica en lugar de técnicas generalizadas. ¿Cómo sabes qué necesita cada uno?, preguntó Roberto mientras observaba a Elena trabajar con un caballo joven que había sido rescatado de un circo abusivo. La respuesta de Elena fue simple pero profunda. Los escucho. Realmente los escucho. No solo con mis oídos, sino con todo mi ser. Cada animal te dice exactamente lo que necesita si estás dispuesto a prestarle atención y no imponer tus propias expectativas sobre ellos. Heinrich Müller llegó una semana después, seguido por François Dubois al mes siguiente. Lo que había comenzado como curiosidad profesional se había convertido en una peregrinación de jinetes de élite que buscaban entender algo que sus años de entrenamiento tradicional no les habían enseñado. Elena los recibía a todos con la misma paciencia y generosidad, no porque quisiera convertirse en una gurú o fundar una escuela, sino porque entendía que la transformación que había presenciado en el hipódromo tenía el potencial de cambiar fundamentalmente la manera en que los humanos se relacionaban con los caballos. La historia de Elena y Libertad se había extendido mucho más allá del mundo ecuestre. Documentales, artículos y libros comenzaron a explorar las implicaciones más profundas de lo que había sucedido en Andalucía. Universidades veterinarias invitaron a Elena a dar conferencias sobre comunicación interespecie. Psicólogos especializados en trauma buscaron entender cómo sus métodos podrían aplicarse a otras formas de rehabilitación. Pero Elena se mantuvo fiel a su misión original: proporcionar un refugio seguro para caballos heridos y demostrar que el amor y la paciencia podían sanar heridas que otros consideraban irreparables. 6 meses después del reencuentro, Libertad había recuperado no solo su salud física, sino algo mucho más precioso: su confianza en la bondad fundamental del mundo. Su pelaje negro brillaba con la vitalidad que había perdido durante años de maltrato, y sus ojos habían recuperado la chispa juguetona que Elena recordaba de cuando era un potro. Pero más importante aún, había comenzado a servir como una especie de embajador para los otros caballos rescatados que llegaban al establo. Su presencia calmada y su evidente felicidad ayudaban a los recién llegados a entender que habían encontrado un lugar seguro. Una tarde de otoño, mientras Elena y Libertad paseaban por los campos que rodeaban el establo, ella reflexionó sobre los cambios extraordinarios que habían ocurrido en sus vidas durante los meses anteriores. El mundo ecuestre había comenzado a adoptar gradualmente algunos de los principios que ella había estado practicando durante décadas. Escuelas de equitación comenzaron a enseñar la importancia de la comunicación emocional con los caballos. Competencias comenzaron a incluir criterios de evaluación que consideraban el bienestar animal junto con la técnica deportiva. ¿Sabes lo que me resulta más extraordinario de todo esto?, le murmuró Elena a Libertad mientras se detenían para observar la puesta de sol sobre las montañas extremeñas. No es que hayas vuelto a casa, aunque eso es un milagro en sí mismo. Es que tu sufrimiento, todo lo que tuviste que endurecer durante esos 13 años, finalmente sirvió para algo hermoso. Tu historia está ayudando a otros caballos a encontrar la comprensión y el respeto que merecen. Libertad relinchó suavemente, como si entendiera perfectamente las palabras de Elena. Era un sonido que contenía satisfacción profunda, la paz de alguien que había encontrado su lugar en el mundo después de un viaje largo y doloroso.
El impacto de su historia se extendió mucho más allá de lo que Elena había imaginado jamás. Roberto Castellani había establecido una fundación dedicada a rescatar caballos de competencia retirados y proporcionarles hogares amorosos. Heinrich Müller había comenzado a enseñar técnicas de comunicación emocional en su academia de élite en Alemania. François Dubois había escrito un libro sobre la importancia de la empatía en el entrenamiento ecuestre, que se había convertido en un bestseller internacional. Pero para Elena, el verdadero éxito no se medía en términos de influencia global o reconocimiento profesional. Se medía en momentos como este, cuando podía estar junto a su compañero recuperado mientras el sol se ponía sobre la tierra que ambos amaban. Se medía en la confianza gradualmente renovada de cada caballo rescatado que llegaba a su establo. Se medía en la comprensión creciente de que el amor y la paciencia siempre serían más poderosos que la fuerza y la dominación. Mientras caminaban de regreso hacia el establo, Elena recordó las palabras que había pronunciado en el hipódromo meses atrás. Que cada animal tenía su propia historia, sus propios traumas, sus propias necesidades. Ahora entendía que esa filosofía se aplicaba no solo a los caballos, sino a todos los seres vivos, incluyendo a los humanos que habían sido testigos de su reencuentro con libertad. Todos habían aprendido algo fundamental ese día en Andalucía, que la verdadera conexión no se puede forzar ni dominar, sino que emerge naturalmente cuando nos acercamos a otros seres con respeto, paciencia y amor genuino. Era una lección que trascendía la equitación y se adentraba en el territorio de la sabiduría universal. Al llegar al establo, Elena miró a su alrededor y vio un futuro lleno de posibilidades. Libertad estaba en casa. Los otros caballos rescatados estaban sanando gradualmente, y el mundo comenzaba a entender que había maneras mejores de relacionarse con los animales que habían sido compañeros de la humanidad durante milenios. En medio de la competencia, todos habían fracasado ante el caballo, menos ella. Pero ahora Elena entendía que su éxito no había sido individual sino colectivo, porque había abierto puertas de comprensión que beneficiarían a innumerables caballos y humanos en los años por venir. Era un legado que valdría mucho más que cualquier trofeo o reconocimiento deportivo. La prueba viviente de que el amor siempre encuentra el camino de regreso a casa.